7:17, estamos de vuelta con más de Primera Página. Recibimos a nuestro segundo invitado. Se trata de Jesús Emiro González, es profesor de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Además, pues especialista en diferentes temas jurídicos de importancia en este momento. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, José Enrique? ¿Cómo estás? Buen día. Un placer que puedas acompañarnos. En principio quisiéramos hablar sobre este fallo de la semana pasada de la Corte Internacional de Justicia que admite que va a continuar examinando el caso de Venezuela y Guyana por el Esequibo después de esa demanda que introdujera Guyana en 2018 contra Venezuela, sobre todo reivindicando lo que establecía el laudo arbitral de París de 1899, que se considera irrito porque carece quizás de esa vigencia, de esos parámetros legales, y pues se dice que hubo muchas irregularidades en este proceso. ¿Cuál es su análisis al respecto sobre la posición de la Corte Internacional de Justicia, que en el pasado pues Venezuela ha reiterado que no tenía jurisdicción sobre el caso? Sí, hay un tema con respecto a la postura de Venezuela que declara de manera sucesiva que la Corte no tiene competencia para tratar el caso, en vista que bueno, el Estado venezolano mantiene la postura que el instrumento adecuado, ¿okay?, es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Sin embargo, bueno, a raíz de la demanda, como tú bien mencionaste, del 2018, y a raíz que bueno, Venezuela se interpretó que no hacerse parte, no contestar las memorias y contramemorias, estaba como de alguna manera dilatando el proceso. En el año 2020 hubo un primer pronunciamiento de la Corte, el cual reconoce su competencia en cuanto a el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, que hace mención hacia el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, en la cual se establecen los mecanismos para resolver este tipo de conflictos. ¿Qué razones podrían estar detrás para que Guyana continúe reivindicando el laudo arbitral de 1899 y no se apegue a lo que establece el Acuerdo de Ginebra del 66? Claro, en ese aspecto yo creo que es una cuestión más que todo de estrategia procesal, ¿no? En el aspecto que es mucho más conveniente apegarse de alguna manera a lo que estableció el laudo, en vista que hay un reconocimiento claro de las pretensiones que tiene en el juicio Guyana, ¿no? O sea, para mí yo creo que es un tema de reconocimiento de lo que el laudo en su momento hizo ver sobre la posición de Guyana. En este caso no sería Guyana, en este caso sería Reino Unido. Claro. Pero, como bien sabemos, en el derecho internacional público está la tesis de la Asociación de los Estados. En este caso, Guyana es un mero cesionario, si se quiere. Y bueno, básicamente está en una situación donde heredó, por así decirlo, estas circunstancias, estos derechos que está haciendo valer mediante el laudo arbitral. Además que reconociendo un laudo de 1899, ese tiempo, cuando tú vas a llevar en términos probatorios, okay, si bien ya está, es básicamente de conocimiento público notorio y comunicacional, que hubo fraude, que hubo ventajismo, que hubo incluso forjamiento hasta de planos. Claro. Además, un tribunal arbitral donde no había ninguna participación venezolana y se le otorga el territorio del Esequibo a Guyana de forma irregular, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, yo creo que para, digamos, redondear un poco la idea, es una estrategia meramente procesal, sobre todo por el cómo preconstituyes las pruebas, ¿no? En el caso de Venezuela, más allá de, digamos, el testimonio claro que da el Estado venezolano sobre cómo está viciado el laudo arbitral de 1899. Sobre eso quisiera detenerme porque entonces, ¿cuáles son las implicaciones del Reino Unido de Gran Bretaña en el caso? Esa fue una de las objeciones preliminares que presentó Venezuela y que la Corte ha decidido continuar examinando si el Reino Unido debe estar o no presente en estas negociaciones. ¿Cuál es el punto de vista? Sí, aquí hay que analizar dos cuestiones, ¿no? Yo no soy de los que cree que estas cuestiones, digamos, estas excepciones preliminares que interpuso Venezuela sean mecanismos para letargar el proceso. Para nada, yo creo que sí había una plena convicción que era una estrategia correcta. Sin embargo, bueno, los especialistas de la materia, como el doctor Nelson Ramírez Torres, que ha indagado, ha estudiado bien esta posibilidad, él sí, digamos, hace el juicio de valor correspondiente. En este aspecto, bueno, mira, la tesis
que se da sobre la participación de Reino Unido es que sí, efectivamente participa en el tratado arbitral, después participa en el lado arbitral, y lo que hace Venezuela es que lo quiere traer. Dice que esa demanda carece de cualidad en vista que no está Reino Unido representado. Sin embargo, y eso se hace mediante una jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, bueno, los especialistas en la materia afirman que lo que es esta doctrina en cuanto al monetary gold, que es sobre lo que versa este punto de vista de traer a un tercer Estado interesado a formar parte, es una cuestión que el Estado venezolano argumenta, pero lo que interpreta la Corte es que está obligando a la Corte a hacer un pronunciamiento de fondo. En este sentido, por eso no admite esa excepción preliminar y da paso a lo que viene, que es la contestación del fondo del litigio. Claro, y ahora que iríamos a ese proceso, ¿qué oportunidades tendría Venezuela para presentar de base sus argumentos e ir a ese proceso más extenso de determinar en ese problema de fondo y en ese estudio, en ese examen más extenso, a quién le pertenece históricamente el territorio Esequibo? Sí, en ese caso, bueno, Venezuela ya obviamente, donde está el problema procesal en verdad es que primero había un asunto de competencia de la Corte, que no se reconocía la competencia de la Corte, entonces ahora Venezuela se ve obligado ya a participar directamente en la Corte Internacional de Justicia. De hecho, es primera vez que este caso se lleva a la Corte Internacional de Justicia cuando tienes un laudo que estás criticando en 1899, que está diciendo que está viciado, ¿no? Entonces, bueno, el próximo paso es la contestación del fondo. Ahí Venezuela tiene que hacer valer todos los señalamientos de cómo Reino Unido vició ese lado arbitral, y de hecho la Corte reconoció que si tiene que hacer un pronunciamiento por el fondo de la materia, dándole responsabilidad hacia el vicio del lado arbitral, lo va a hacer. Eso sí quedó claro en la contestación de lo que fue las excepciones preliminares. Bien, estamos conversando esta mañana con Jesús Emiro González, es profesor de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y también abogado, hablando sobre el tema del Esequibo, que es por demás importante para Venezuela porque además es una parte fundamental de la soberanía e integridad territorial del país. Son 159.000 kilómetros cuadrados que están allí y que pues mantienen a Venezuela y Guyana en esta larga disputa. Ya para cerrar este bloque en este último minuto, unas previsiones y escenarios que puedan darse en este plazo. Mira, es complicado decir, ¿no? A mí no me gusta, digamos, sacar la bola mágica, pero yo lo que pudiese recomendar desde mi humilde posición es que el Estado venezolano tiene que tomar esto con muchísima seriedad, tiene que llamar a distintos sectores e involucrar a distintos sectores en esta materia. Hay profesionales procesalistas que pueden ayudar a preconstituir estas pruebas necesarias. Y bueno, básicamente es parte de la defensa de nuestra soberanía, es un concepto con el que hemos crecido y así tenemos que hacerlo valer porque sí creemos que el Esequibo es de nosotros. Además debería ser un tema de unificación nacional, de encuentro entre los venezolanos y que también haya mayor educación, mayor difusión al respecto y que el venezolano pueda conectarse de alguna forma mucho más con la defensa y el activismo en pro de la recuperación del territorio Esequibo. Vamos a hacer una pausa, son las 7:25 minutos de la mañana. A la vuelta quisiéramos pasar del Esequibo a otros temas de interés en materia internacional, sobre todo la situación de derechos humanos en nuestra región y recientes informes de la ONU sobre el caso particular de El Salvador. Recordemos que hay medidas de seguridad excepcionales que han sido cuestionadas por Naciones Unidas y otras organizaciones independientes de derechos humanos. Vamos a la pausa y a la vuelta más de Primera Página. Siete 28 minutos, continuamos con más de Primera Página. Estamos conversando con Jesús Emiro González, es profesor de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional de esta Casa de Estudios. Ahora sería menester abordar lo que sucede en materia de derechos humanos en la región, sobre todo cuando hay señalamientos, particularmente contra el gobierno de El Salvador, por las medidas de seguridad excepcionales contra la criminalidad y con las pandillas que en años anteriores pues han generado un fuerte impacto en la sociedad, con muertes, homicidios, y bueno, esto ha generado bastante inquietud de parte de las autoridades cuando el gobierno salvadoreño toma medidas para contrarrestar los efectos que tiene esto. Bueno, Jesús, hay importantes señalamientos de la ONU, un reciente informe donde condenan
las muertes y las detenciones extrajudiciales en el marco de este estado de excepción que ha regido desde el año pasado. Desde el punto de vista jurídico y en materia de derechos humanos, ¿qué implicaciones tiene esta situación? Sí, bueno, lo que está pasando en El Salvador es gravísimo en el sentido, dos vías. Materialmente hay una violación sistemática de preceptos y basamentos de instrumentos en materia de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por otro lado, es un riesgo también institucional, ¿ok? Porque se ha querido vender esta tesis de que los órganos internacionales que nacieron en pro de una conciencia universal de la humanidad para la defensa de la ciudadanía, para la defensa de los derechos fundamentales, digamos que fueron derechos positivizados en las constituciones, se ha querido ver que la poca aplicación de los órganos internacionales tiene como consecuencia básicamente que la delincuencia, la corrupción, el déficit de infraestructura, etcétera, tenga una incidencia directa en los estados, pero dándole como la responsabilidad a los órganos internacionales, ¿no? Entonces, las diversas declaraciones del presidente Bukele, él ha hecho ver esto. Bueno, cuando nosotros éramos el país con mayores homicidios, ¿ustedes dónde estaban? Señor, pero es que eso es un asunto interno de los estados. Usted es el que tiene la responsabilidad de resolverlo. Si usted no lo resuelve, la doctrina internacional, los órganos internacionales no tienen cómo hacerle, digamos, el señalamiento directo, más allá de los señalamientos que pueda hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que donde haya una violación de derechos humanos, independientemente de que sea un ciudadano de bien o que sea un ciudadano que esté condenado, ¿ok? Ahí tiene que haber un señalamiento de los órganos internacionales, porque para eso existen. Ahora, ¿cuáles son los procesos para los condenados, para los presos que están en diferentes cárceles del mundo y en particular en Centroamérica? ¿Cuáles serían los procesos que siguen? Porque este ha sido un tema particularmente polémico, ha generado reacciones hasta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha criticado directamente a Bukele y han intercambiado mensajes en Twitter de críticas mutuas y de acusaciones, y Bukele en muchos casos dice, bueno, voy a entregarle los presos a la ONU o a ONGs como Amnistía Internacional o a Human Rights Watch, que han criticado la situación, para que ellos se hagan cargo, porque entonces yo estoy haciendo valer mi autoridad como presidente del país y estoy tomando medidas para que la gente no siga siendo asesinada en las calles. Entonces lo que hacen es criticar. ¿Cuál es la posición al respecto y cuáles serían esos procesos y el cumplimiento de los derechos humanos, sobre todo de los reclusos? Claro, lo primero que hay que entender es que ¿qué son los estados de excepción? Los estados de excepción no son cartas blancas para que los gobiernos hagan y deshagan. Por lo contrario, el estado de excepción reconoce tanto el funcionamiento regular de un estado, que para que haya un estado de excepción tiene que haber una ley, ¿ok? Una ley que tiene sus procesos de aprobación, etcétera, ¿no? Ese estado de excepción tiene una serie de condiciones que tienen que ser cumplidas. Y una de las condiciones fundamentales en cualquier estado de excepción es que no puede haber vulneración, ¿ok?, de derechos fundamentales. Si vulnera algunos derechos, son derechos muy específicos, pero eso tiene que estar regulado mediante una ley. Lo que quiero decir con esto es que un estado de excepción no se puede entender, primero, como una cuestión atemporal, que se haga práctica habitual, porque entonces básicamente estamos retrocediendo a los tiempos de la dictadura romana, ¿no? Si se quiere. De hecho, el primer parámetro de los estados de excepción es que tiene que tener un parámetro temporal y además tiene que tener unas condiciones materiales para darse. Una catástrofe natural, por ejemplo. Claro. Donde corra riesgo la nación. Ese tipo de situaciones. El llamado de atención que hace tanto Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que no se puede llevar lo excepcional a lo cotidiano. Ese es el primer llamado que hace. Y el primer llamado para respetar los derechos de todos los ciudadanos es eso. El que interprete otra cosa y el que de alguna manera aplauda estas medidas en términos excepcionales no está consciente del riesgo que corre la democracia en su país. En el caso de El Salvador también se habla de un efecto rebote de estas medidas. Estamos viendo acciones
y declaraciones particulares de otros países vecinos, como fue el caso de Honduras, con la presidenta Xiomara Castro, que ha anunciado una intervención carcelaria. Es un país que también ha estado azotado por las pandillas, quizás no tanto como El Salvador, pero se están tomando medidas en este sentido. Quizás son efectos de esas medidas que toma Bukele que se pueden replicar. ¿Qué escenarios pudieran devenir en ese sentido? Claro, bueno, eso tiene, o sea, lo que mencionas tiene mucho sentido en el aspecto que, bueno, primero estamos hablando de países, el caso de Honduras y El Salvador, que son muy afines, ¿no? Pero tienen una condición que tiene todos los países de Latinoamérica, que es el hacinamiento carcelario, por ejemplo. Las condiciones indignas en las que están, digamos, los sometidos a algún tipo de régimen judicial o que sean condenados. En el caso de Honduras no escapa, en los números, en las estadísticas, no escapa lo que pasa en El Salvador, a lo que pasa incluso ya hacia más al sur, en Venezuela, y es que tienes, en el caso de Honduras, tienes 26, digamos, entidades carcelarias, ¿ok?, a nivel nacional, las cuales tienen una capacidad de algo así de 8.000 personas y está sobresaturado con 19.000 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el primer lugar. Donde hay hacinamiento va a haber violencia. El concepto que hay desde la perspectiva carcelaria en Latinoamérica es peligroso en cuanto a que tenemos pandillas dentro de las cárceles, hay un comercio irregular dentro de las cárceles, se hace vida, digamos, delincuencial en las cárceles, incluso se organizan bandas desde dentro de las cárceles, en nuestras cárceles en las Américas. El llamado que hace a la intervención carcelaria, que lo hace la presidenta de Honduras, lo hizo en unos términos, me pareció a mí, desde mi perspectiva personal, muy institucionales, es decir, ella reivindica el sistema carcelario como un sistema de reinserción social, reivindica los derechos humanos en los distintos llamados que ha hecho, ¿no? Un concepto un poco distinto a lo que hace el presidente Bukele. Sin embargo, bueno, tiene una realidad que hay que atajar y que evidentemente son medidas muy complicadas que hay que hacerlas con pinzas porque hay muchas variables en juego. ¿Esta situación se generaliza también en el continente? ¿Cree usted que está ocurriendo en otros países? También es importante y preocupante para algunas autoridades lo que sucede en Ecuador. Incluso la gente, una parte de la sociedad opositora al gobierno de Guillermo Lasso, lo señala y lo responsabiliza del aumento de la criminalidad y de la inseguridad. Se habla de que es un problema que se le está saliendo de las manos y que el control, veíamos en las últimas horas que hay reclusos que aparecieron ahorcados en las cárceles de Ecuador, y esto ha venido en secuencia con diferentes hechos que han ocurrido también. Sí, eso es otro asunto, ¿no? El tema de la política particular carcelaria no puede estar desligado de las medidas de seguridad ciudadana que se toman en el Estado. Es decir, es una medida que hay que tomarse, pero no puede estar desligado de una política general, porque si no estás poniendo un paño caliente que en cualquier momento se te revierte, ¿no? Y en el caso de Ecuador, así como el caso de Honduras y El Salvador, tienes que tomar medidas socioeconómicas afuera, medidas de orden, de protección ciudadana afuera de las cárceles, para que tú puedas tener digamos, un caldo de cultivo distinto a lo que tienes hoy en día. Verdaderamente en las Américas estamos padeciendo una situación de mucha hostilidad porque nuestras democracias se han debilitado en ese sentido. Cuando ya las democracias empiezan a fallarle digamos, a los preceptos generales y a esas grandes mayorías, ¿qué queda para las minorías? Por algo estamos viendo ahorita, no solo en Sudamérica, en Latinoamérica, sino en el mundo, la efervescencia de esas minorías. ¿Qué queda por hacer entonces? ¿Cuáles deberían ser esas políticas destinadas a atender esas situaciones? Mira, desde mi perspectiva yo creo que tiene que haber una verdadera planificación de seguridad ciudadana que abarque en distintos rubros socioeconómicos, por ejemplo, que puedan permear de alguna manera en esos sectores como es el sistema carcelario, además de medidas particulares que hay que tomar en el sistema carcelario, obviamente con cada particularidad de cada país, porque cada país es distinto y tiene que tomar medidas adecuadas a su realidad. Bueno, un placer que nos haya acompañado, se nos ha agotado el tiempo, pero interesante el tema del día, sobre todo en principio con lo que respecta al Esequibo y luego con las medidas de seguridad adoptadas por diferentes gobiernos en nuestra región respecto a diferentes situaciones y el aumento de la criminalidad. En algunos casos resulta llamativo por los efectos
quizás positivos en la tasa de homicidios, que va a la baja, pero en otros casos negativos por las consecuencias que esto tiene, sobre todo en materia de derechos humanos, y es un tema que cuestiona también Naciones Unidas. Gracias por acompañarnos. Jesús Emilio González es profesor de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y miembro también de la Cátedra de Derecho Constitucional. Así, amigos, hacemos una pausa, son las 7:40 minutos. A la vuelta, más información en Primera Página.